Imagina el invierno de 1847, un paisaje helado en Utah, donde la nieve cubre silenciosamente los bosques y las montañas, y 4 mujeres desaparecen sin dejar huella. La comunidad mormona estaba consternada, nadie podía explicar cómo Sarah, Rebecca, Mary y Ruth Wedmore simplemente habían desaparecido durante el crudo invierno, dejando atrás una cabaña vacía y un misterio que perduraría por generaciones. Lo que comenzó como una desaparición aparentemente inexplicable pronto se convertiría en una de las investigaciones más oscuras y secretas de la historia religiosa estadounidense. Alder Tanner, un investigador devoto y meticuloso, fue enviado para descubrir la verdad detrás de la tragedia. Desde el primer momento, Tanner sintió que había algo más profundo, algo que ningún informe oficial podía capturar. Al llegar al sitio de Mill Creek, el equipo comenzó a excavar, encontrando pistas que sugerían que la desaparición de las mujeres no era un accidente ni un simple caso de locura familiar. Pronto, hallaron una cámara de piedra que contenía las pertenencias de las mujeres, ropas ceremoniales, objetos personales con significado espiritual, y signos de que todo había sido preparado como parte de un ritual. Este descubrimiento inicial solo fue la primera capa de un misterio mucho más profundo. Bajo la cámara de piedra, una excavación cuidadosa reveló un segundo nivel subterráneo, un espacio más grande tallado directamente en la roca y revestido con piedras perfectamente encajadas, de aproximadamente 3,6 metros cuadrados y 1,8 metros de profundidad, con canales de drenaje que habían mantenido el lugar seco durante más de 70 años. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que combinaban iconografía mormona tradicional con elementos de otras tradiciones religiosas, incluyendo jeroglíficos egipcios, símbolos masónicos y representaciones de antiguos rituales de sacrificio. En el centro de la cámara, un altar de piedra manchado con sangre humana reveló la verdad macabra. Las mujeres habían sido asesinadas según un ritual cuidadosamente planificado. Alrededor del altar, plataformas de piedra contenían inscripciones con los nombres de las 4 mujeres y fechas correspondientes a los meses de invierno de 1847 a 1848, junto con pasajes teológicos reinterpretados para justificar la muerte humana como acto de devoción religiosa. Cada hallazgo sugería que la familia Whitmore no había sido víctima pasiva, sino que había participado activamente en ceremonias que creían garantizarían su salvación eterna. El equipo de Tanner también descubrió registros tallados en tabletas de piedra, describiendo cada momento de los rituales, incluyendo las palabras finales de las mujeres y su expresión de fe. La cámara había sido diseñada para un uso repetido, con áreas de preparación y almacenamiento de vestimentas y herramientas ceremoniales, y registros de al menos 8 otras víctimas entre 1848 y 1855, incluyendo miembros de otras familias desaparecidas en los primeros años del asentamiento mormón en Utah. La conspiración secreta operaba desde hace casi una década, organizada por un grupo interno de la Iglesia, y las implicaciones para la reputación de la comunidad mormona eran devastadoras. Mientras Tanner y su equipo continuaban excavando, encontraron un pasaje oculto que conducía a un nivel aún más profundo, el santuario interior del grupo secreto. Allí, descubrieron una mesa de piedra con mapas detallados del territorio de Utah, señalando asentamientos mormones y familias seleccionadas para los rituales. Las tabletas revelaron que el grupo era liderado por Jeremiah Blackwood, quien afirmaba recibir revelaciones directas de Joseph Smith y había fundado lo que llamaba la Orden del Sacrificio Eterno, justificando la muerte de familias enteras como prueba suprema de fe. Ezekiel Wedmore había sido cuidadosamente reclutado y adoctrinado para llevar a cabo el sacrificio ritual de sus esposas durante su primer invierno en el territorio.
La historia de los Whitmore era solo el comienzo de una red secreta que operaba en múltiples asentamientos mormones del oeste, cada célula responsable de identificar víctimas y ejecutar rituales, comunicándose mediante cartas codificadas y reuniones secretas. La cámara de Mill Creek no solo reveló asesinatos rituales, sino también la profundidad de la devoción que las mujeres Whitmore habían sentido hacia la orden del sacrificio eterno. Cada ceremonia seguía un patrón exacto desarrollado por Jeremiah Blackwell, combinando prácticas antiguas de sacrificio con rituales tempranos de los templos mormones. Sarah comenzó el 20 de diciembre de 1847, ofreciendo su vida voluntariamente, convencida de que su muerte garantizaría la exaltación eterna de su familia. Cada esposa participó en turnos sucesivos, con Mary y Rebecca siguiendo semanas después, y Ruth cerrando el ciclo el 15 de febrero de 1848. Las tabletas de piedra contenían las conversaciones finales de las mujeres, mostrando cómo se alentaban entre sí, reforzando su fe, y expresando emoción por la oportunidad de alcanzar la gloria celestial a través del sacrificio. Los registros detallaban la preparación, ropas ceremoniales bordadas con símbolos religiosos, objetos personales con significancia espiritual y materiales de preservación que permitían la momificación de los cuerpos para que permanecieran intactos, como si la eternidad misma dependiera de cada detalle. Los investigadores descubrieron que cada muerte había sido causada por una herida precisa al corazón, infligida con una hoja ceremonial, idéntica en ubicación y profundidad, demostrando un control absoluto y conocimiento ritual profundo. Las plataformas de piedra, los altares y las inscripciones no eran solo decorativas, contenían instrucciones teológicas codificadas que justificaban cada muerte como un acto de amor supremo por Dios, reinterpretando pasajes mormones de manera que los asesinatos rituales parecieran una obligación sagrada. Mientras Tanner y su equipo analizaban los registros, descubrieron que la orden había planeado y ejecutado sacrificios de manera sistemática. La cámara no era un sitio único. Existían múltiples instalaciones permanentes en otros asentamientos, cada una con drenajes, áreas de preparación, almacenamiento de vestimentas y utensilios, diseñada para preservar evidencia de los rituales y asegurar la repetición de ceremonias. Las tabletas talladas mencionaban al menos 8 víctimas adicionales entre 1848 y 1855, provenientes de 3 familias diferentes, todas desaparecidas durante la expansión mormona en el oeste, confirmando que los Whitmore no habían sido un caso aislado, sino parte de un esquema de sacrificio interconectado. Los registros contenían listas de familias seleccionadas por su fe fuerte, aislamiento y estructura familiar favorable, especialmente polígamas, cuya desaparición podía explicarse fácilmente dentro de la comunidad. Blackwood había reclutado a líderes locales en cada célula para identificar víctimas y ejecutar rituales, manteniendo comunicación mediante cartas codificadas y reuniones secretas, mientras que los documentos revelaban un plan para expandir la orden a nuevos asentamientos a medida que la comunidad mormona se trasladaba hacia el oeste. Las implicaciones eran escalofriantes. Las mujeres Whitmore habían consentido, se habían preparado activamente y participado en la planificación de su muerte, creyendo que era un acto divino, y al mismo tiempo, la orden operaba como una red organizada con un liderazgo que se extendía a los niveles más altos de la iglesia. Audrey Tanner se enfrentaba a un dilema moral y estratégico. Cada hallazgo demostraba que los asesinatos habían sido sistemáticos, con más de 100 víctimas potenciales, y que la Iglesia había ignorado o desconocido en gran medida la magnitud de la conspiración hasta que se detectaron patrones de desapariciones. Los rituales incluían días de oración, enseñanza teológica, preparación de vestimentas sagradas y el sacrificio final, documentado con precisión en las tabletas, incluyendo las expresiones finales de gratitud de las mujeres por su selección para la gloria eterna.
Un testimonio horripilante de la intensidad de su fe y del fanatismo del grupo. El alcance de la orden se reveló aún más cuando Tanner encontró evidencia de que Blackwood había continuado sus actividades después del inicio del control de la iglesia en la década de 1850, enviando a miembros a campamentos mineros y asentamientos fronterizos en California, Nevada y Colorado. Se descubrió que algunos miembros habían continuado rituales hasta la década de 1870, adaptando sus métodos a poblaciones transitorias donde los desaparecidos serían menos investigados. Los documentos incluían mapas detallados, notas sobre las familias, instrucciones rituales y estrategias de expansión que mostraban un control sorprendente sobre la red de celdas. Las tabletas indicaban que Blackwood veía el sacrificio ritual como la prueba suprema de fe, un acto necesario para alcanzar la exaltación celestial, y que su mensaje final a los seguidores profetizaba que la práctica de la orden sería reconocida como divinamente inspirada en el futuro, instándolos a preservar registros y continuar en secreto hasta el momento de la revelación pública. La historia de los Whitmore y otras víctimas era solo un fragmento del terror sistemático que se había extendido por casi 3 décadas, y que podía haber involucrado a más de 200 personas entre 1847 y 1875. La investigación también reveló que la orden había operado con el conocimiento, activo o pasivo, de algunos líderes de la Iglesia, y que su influencia había alcanzado territorios más allá de Utah, extendiéndose a células que operaban de manera autónoma pero coordinada. El riesgo de exposición pública era enorme. Revelar la verdad habría socavado la fe de millones de creyentes y dado munición a críticos antimormones, mientras que ocultarla implicaba asumir la carga de un secreto con implicaciones históricas devastadoras. Audrey Tanner se enfrentó a la magnitud de la conspiración y comprendió que la decisión sobre la revelación afectaría generaciones futuras. Mientras tanto, la evidencia del uso repetido de cámaras rituales, los documentos codificados, los registros detallados de las ceremonias y la continuidad de la orden más allá de la década de 1850, mostraban que la historia de los Whitmore solo era la punta del iceberg de una red secreta de devoción extrema y asesinato ritualizado que había operado durante décadas bajo el velo de la fe. Después de que Audrey Tanner presentó sus hallazgos a la primera presidencia el 15 de noviembre de 1920, se inició una serie de acciones secretas destinadas a contener la magnitud del desastre descubierto bajo Mill Creek. President Heber J. Grant, sus consejeros y los miembros más antiguos del Quórum de los 12 Apóstoles comprendieron que la exposición pública de la Orden del Sacrificio Eterno no solo destruiría la reputación de la Iglesia, sino que pondría en peligro la fe de millones de creyentes en todo el mundo. Por ello, se tomó la decisión de sellar permanentemente los registros, trasladar los artefactos a un lugar seguro en Salt Lake City y erigir un muro de secreto absoluto alrededor de los hallazgos, mientras Mill Creek era reubicado y las cámaras subterráneas llenadas de concreto. Los trabajadores de la construcción y oficiales de la iglesia involucrados fueron dispersados a destinos remotos y obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, garantizando que ningún conocimiento de la conspiración se filtrara al público. Tanner, con la responsabilidad de elaborar un informe detallado, fue juramentado a mantener silencio absoluto, llevando consigo el conocimiento del sacrificio eterno hasta su muerte en 1963, dejando solo una breve referencia en sus papeles personales sobre la investigación más difícil de su vida y una oración por las víctimas de la fe extrema. A medida que el equipo de Tanner revisaba las tabletas y documentos recuperados, se reveló la existencia de celdas adicionales de la orden en asentamientos remotos de California, Nevada y Colorado, operando incluso después del control inicial de la iglesia en los años 1850. Algunos de estos sitios habían sido utilizados para rituales hasta 1875.
lo que implicaba que la orden había mantenido actividad durante casi 3 décadas, adaptando sus métodos a poblaciones transitorias de mineros y colonos para evitar ser descubiertos. Las tabletas contenían mapas detallados de asentamientos, nombres de familias, notas sobre posibles víctimas, instrucciones rituales y estrategias de expansión, mostrando un nivel de organización extraordinario. La captura de Blackwood en su vejez. Viviendo bajo un nombre falso en un campamento minero remoto en Colorado en 1895, marcó el fin de la orden como amenaza activa. Sin embargo, los registros incautados demostraron que Blackwood había reclutado seguidores hasta la década de 1880, llevando a cabo al menos 12 asesinatos rituales adicionales, y que la influencia de la orden se había extendido a otros grupos religiosos extremistas, con impacto sobre la teología mormona temprana más allá del territorio de Utah. El método de operación de la orden era sistemático. Celdas independientes lideradas por reclutas de Blackwood identificaban familias con características específicas, las preparaban mediante adoctrinamiento y ceremonias, y luego ejecutaban los rituales de sacrificio documentando cada paso en tabletas de piedra. La justificación teológica del sacrificio estaba basada en una interpretación extrema de las enseñanzas de Joseph Smith, transformando actos de devoción en asesinatos ritualizados. Considerados como la prueba suprema de fe, la Iglesia, al descubrir patrones de desapariciones y documentación parcial de la orden en los años 1850, intervino rápidamente mediante excomuniones, reasignaciones y destrucción de rituales, sin informar al público y manteniendo un control absoluto sobre la narrativa. Las investigaciones secretas posteriores realizadas por agentes de la Iglesia permitieron localizar y desmantelar al menos 6 células restantes, utilizando recursos internos para identificar miembros activos y persuadirlos de cesar actividades o eliminarlos de posiciones de influencia sin alertar a autoridades externas, evitando así conflictos legales y persecución pública. Los documentos y registros de la Orden de Mill Creek, incluidos mapas, listas de familias, descripciones rituales y correspondencia codificada entre celdas, demostraban la precisión con la que la Orden había planificado asesinatos rituales, la preparación ceremonial de las víctimas y la continuidad de sus operaciones por décadas. El impacto sobre las víctimas fue documentado con minuciosa crueldad. Los sacrificios no solo incluían la muerte física, sino la preparación psicológica, espiritual y social de las mujeres y familias, haciéndoles creer que su entrega aseguraba la gloria celestial y la salvación eterna de su grupo familiar. Las ceremonias duraban días, con oraciones, enseñanzas teológicas, preparación de vestimentas rituales, y culminaban con la muerte ordenada de cada participante. Las conversaciones registradas mostraban cómo las mujeres alentaban a sus compañeras, expresaban orgullo y fe, y aceptaban la muerte como la máxima devoción a Dios, un nivel de manipulación religiosa que combinaba fe genuina con control coercitivo y adoctrinamiento sistemático. El alcance de la orden, confirmado por la captura de Blackwood y el análisis de sus registros, reveló que la actividad se había extendido a por lo menos 15 localizaciones diferentes en el oeste de Estados Unidos, con más de 200 víctimas entre 1847 y 1875. Las operaciones de seguimiento de la Iglesia aseguraron la eliminación final de la orden, y Blackwood fue detenido en su campamento minero en Colorado, poniendo fin a la práctica activa de sacrificios rituales. Sin embargo, las implicaciones históricas y teológicas eran profundas. La orden había operado con cierta conciencia o complicidad de figuras eclesiásticas, su influencia había penetrado doctrinas tempranas, y el secreto institucional mantuvo durante décadas la ignorancia del público y de la mayoría de los creyentes sobre la magnitud de la conspiración. Las víctimas fueron recordadas solo en ceremonias privadas, sus nombres incluidos en registros confidenciales, y las cámaras subterráneas permanecieron selladas, preservando
Evidencia de uno de los capítulos más oscuros de la historia religiosa estadounidense. Elder Tanner completó su vida con honor, sin revelar jamás la verdad al público, llevando consigo el peso de un secreto histórico que hubiera sacudido la fe de millones. Mill Creek se transformó en suburbios, centros comerciales y templos modernos, ocultando bajo su suelo la evidencia de rituales extremos y asesinatos cuidadosamente planeados. Los descendientes y creyentes vivieron sin conocer la verdadera historia de los Whitmore y cientos de otras víctimas, quienes fueron oficialmente registrados como pioneros desaparecidos en lugares desconocidos. Las preguntas sobre la perpetuación de celdas remotas y la extensión de la orden más allá de Utah permanecen sin respuesta, y la decisión de la Iglesia de proteger su reputación a costa de la verdad dejó una marca indeleble en la narrativa histórica y en la memoria de los fieles, un recordatorio de que la devoción religiosa extrema puede llevar a la destrucción sistemática de vidas humanas bajo la ilusión de gloria eterna. Tras la captura de Jeremiah Blackwood y la disolución final de la Orden del Sacrificio Eterno, la Iglesia mormona se enfrentó a una crisis de identidad y autoridad. Consciente de que la existencia de tales rituales sistemáticos y asesinatos ritualizados comprometía la legitimidad de su historia temprana, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles entendieron que la exposición pública de estos hechos podría generar una ola de desconfianza y escándalo que pondría en riesgo la cohesión de la comunidad. Por ello, se decidió que todos los registros, tabletas, mapas y documentos serían trasladados a las bóvedas más seguras en Salt Lake City, accesibles únicamente para los líderes más altos de la Iglesia. La información sobre las víctimas, incluyendo a Sarah, Rebecca, Mary y Ruth Whitmore, fue preservada en memoriales secretos y en registros confidenciales, mientras que la narrativa pública presentaba sus desapariciones como simples migraciones o fallecimientos durante los duros inviernos pioneros, asegurando que las generaciones futuras desconocieran la magnitud del horror que había ocurrido bajo Mill Creek y otras celdas de la Orden. El mantenimiento de este secreto institucional tuvo profundas implicaciones. Las cámaras subterráneas selladas permanecieron intactas, conservando los restos humanos y artefactos rituales, lo que convirtió a estos lugares en tumbas silenciosas que contenían evidencia directa de la crueldad sistemática de la Orden. Las tabletas con instrucciones rituales, listas de víctimas potenciales y mapas detallados se conservaron para estudio interno, con el propósito de proteger la reputación de la Iglesia y prevenir interpretaciones erróneas que pudieran socavar la fe de los creyentes. Elder Tanner, al completar su informe, expresó en sus notas personales que el peso de la verdad era un fardo que debía mantenerse para salvaguardar tanto a los vivos como la integridad institucional de la Iglesia, pero dejó entrever su temor de que, en algún momento, estos secretos podrían resurgir y desafiar la narrativa oficial, planteando preguntas incómodas sobre la relación entre fe y violencia. La investigación posterior dirigida por la Iglesia identificó celdas residuales de la Orden en comunidades mineras y fronterizas, donde los miembros continuaron rituales hasta finales del siglo XIX, adaptándose a entornos más transitorios y poblaciones menos observadas. Los registros recuperados indicaban que los métodos evolucionaron, los rituales eran más breves, los sacrificios menos notorios, y la documentación más dispersa y codificada para evitar detección. Sin embargo, la intención de perpetuar la doctrina extrema de Blackwood permanecía intacta, evidenciando un compromiso inquebrantable con la idea de que el sacrificio humano era un requisito para alcanzar la máxima exaltación celestial. La captura de Blackwood y sus últimos seguidores proporcionó a la Iglesia una oportunidad de controlar y consolidar toda la evidencia, asegurando que la Orden no resurgiera y que la narrativa histórica permaneciera bajo estricta vigilancia institucional. El impacto sobre la teología y la percepción de la Iglesia fue profundo. Aunque silenciado públicamente, los líderes comprendieron que ciertos conceptos extremos,
como la justificación de la muerte ritual dentro de la devoción religiosa, habían penetrado en interpretaciones selectivas de enseñanzas tempranas de Joseph Smith, y que la exposición de estos actos podría cuestionar la pureza doctrinal de los fundadores, la Iglesia adoptó políticas de control absoluto sobre la información histórica sensible, desarrollando un protocolo secreto para evaluar y ocultar cualquier evidencia que pudiera amenazar la cohesión de la comunidad o la fe de los miembros. Este enfoque preventivo se convirtió en un principio institucional, moldeando la manera en que los líderes posteriores abordarían controversias potencialmente dañinas y asegurando que secretos como los de la Orden del Sacrificio Eterno permanecieran inaccesibles al público durante generaciones. El legado de la Orden y las cámaras subterráneas tuvo también un efecto psicológico y cultural en la comunidad mormona, aunque indirecto y no documentado oficialmente. Los relatos transmitidos de manera oral entre líderes y selectos miembros de confianza sugieren que el conocimiento de los rituales prohibidos de Blackwood generó un temor silencioso y una vigilancia constante sobre la obediencia doctrinal, reforzando la centralización del poder en la primera presidencia y la autoridad de los líderes eclesiásticos en decisiones espirituales y administrativas. Además, los sitios originales de las cámaras fueron transformados, reubicados o urbanizados, borrando toda evidencia física que pudiera provocar curiosidad pública o investigación independiente, mientras que los suburbios, templos y centros comunitarios modernos surgieron sobre el terreno, convirtiendo la historia sangrienta en un secreto enterrado bajo la apariencia de normalidad y prosperidad. Aunque las víctimas y los eventos permanecieron oficialmente desconocidos para la población, el estudio interno de los artefactos y documentos permitió a la Iglesia comprender la extensión de la manipulación doctrinal, el poder del adoctrinamiento extremo y la manera en que la fe podía ser pervertida para justificar la violencia sistemática. Este conocimiento interno llevó al desarrollo de procedimientos confidenciales para identificar y neutralizar cualquier grupo o individuo que intentara revivir prácticas similares, creando un legado institucional de vigilancia silenciosa, prevención y protección de la fe pública. Las historias de sacrificio y manipulación extrema de la Orden fueron recordadas solo en contextos privados, con ceremonias limitadas a líderes y memorias confidenciales, asegurando que los nombres de los Whitmore y otras víctimas quedaran preservados, pero invisibles, para mantener un equilibrio entre respeto por los muertos y protección de la comunidad de posibles traumas e interpretaciones sensacionalistas. La documentación detallada incluía listas de familias objetivo, rituales secuenciales, vestimentas ceremoniales y métodos de preservación de restos humanos, mostrando la meticulosidad de Blackwood y su influencia sobre los seguidores. Las instrucciones codificadas para celdas independientes y estrategias de expansión reflejaban un nivel de planificación comparable al de organizaciones modernas, lo que provocó que los líderes eclesiásticos tomaran conciencia de la necesidad de protocolos de control interno extremadamente rigurosos para prevenir la replicación de prácticas peligrosas. Los artefactos fueron estudiados cuidadosamente, pero nunca divulgados públicamente, reforzando la cultura de secreto institucional y estableciendo un precedente de cómo la Iglesia manejaría información sensible durante el siglo XX y más allá. Incluso en la actualidad, las cámaras subterráneas permanecen selladas, los documentos custodiados y los secretos guardados, mientras la vida cotidiana de la comunidad sobre Mill Creek sigue sin percibir la magnitud de los eventos ocurridos hace más de 150 años. Las enseñanzas de Blackwood y la existencia de la Orden del Sacrificio Eterno se consideran un capítulo oscuro y aislado de la historia interna de la Iglesia, conocido solo por un selecto grupo de líderes y archivistas, mientras que los pioneros y las víctimas permanecen como sombras en registros confidenciales, testigos silenciosos de la capacidad humana de distorsionar la fe en busca de gloria eterna. La pregunta que persiste a través de los siglos es si algún día se revelará la verdad completa o si estos secretos permanecerán enterrados para siempre.
Y la historia de los Whitmore y cientos de víctimas adicionales sigue siendo un recordatorio escalofriante del límite entre devoción y extremismo, entre obediencia y atrocidad. Un misterio oculto bajo capas de institucionalidad, urbanización y silencio, cuya magnitud aún desafía la comprensión y la moralidad contemporánea. Con el cierre de la investigación oficial y la captura de Jeremiah Blackwell, la Iglesia mormona había logrado contener la amenaza inmediata de la Orden del Sacrificio Eterno, pero el impacto psicológico, teológico e institucional continuó desarrollándose de manera silenciosa durante décadas. Los líderes comprendieron que el simple hecho de que estos asesinatos rituales hubieran ocurrido bajo la apariencia de devoción religiosa representaba una vulnerabilidad histórica que podría socavar la fe de millones de creyentes si alguna vez se hiciera pública. Por ello, se consolidó un sistema secreto de custodia de documentos y artefactos, con protocolos estrictos de acceso que aseguraban que solo los miembros más altos de la jerarquía pudieran conocer los detalles completos de la orden y sus rituales, las tabletas de piedra, mapas detallados, listas de familias y registros de ceremonias fueron almacenados en bóvedas especiales en Salt Lake City y las cámaras subterráneas en Mill Creek y otros sitios fueron permanentemente selladas con concreto y vigilancia discreta, transformando los lugares en tumbas silenciosas que preservaban evidencia directa del horror, pero inaccesibles para cualquier investigador externo. Elder Tanner, quien había dedicado su vida a documentar y preservar estos secretos, completó su informe final antes de retirarse, dejando notas personales que reflejaban el peso moral de su trabajo. En sus escritos se percibía un profundo conflicto. Por un lado, reconocía la necesidad de proteger la integridad de la Iglesia y la fe de los creyentes. Por otro, sentía que las víctimas de la orden, incluyendo a Sarah, Rebecca, Mary y Ruth Whitmore, merecían que se contara su historia completa. Tanner oró para que las almas de las víctimas encontraran paz en la gloria eterna que buscaban, mientras el mundo exterior permanecía completamente ignorante de los actos atroces que habían tenido lugar bajo la cubierta de devoción religiosa. Sus documentos personales, sellados tras su muerte en 1963, contenían referencias breves a su investigación, pero nunca revelaban los detalles completos, manteniendo el misterio intacto. La Iglesia también tuvo que enfrentar la realidad de que la orden del sacrificio eterno podría no haber sido completamente erradicada en su apogeo. Los registros internos indicaban que algunos miembros habían escapado a comunidades mineras en California, Nevada y Colorado, llevando consigo los secretos de la orden y potencialmente estableciendo nuevas celdas. Esto llevó a la creación de un programa secreto de vigilancia y neutralización, operado por agentes de la Iglesia, para identificar y desmantelar cualquier célula residual sin alertar a autoridades externas ni a la opinión pública. Este programa tuvo éxito en desarticular al menos 6 celdas adicionales, pero también reveló que la influencia original de la orden se extendía a al menos 15 localizaciones en el oeste de Estados Unidos. Con un total estimado de más de 200 víctimas entre 1847 y 1875, la captura final de Blackwood en 1895, viviendo bajo un nombre falso en un remoto campamento minero de Colorado, permitió cerrar definitivamente la amenaza activa, aunque su legado ideológico y los registros completos de sus prácticas extremas permanecieron en manos de la Iglesia. El dilema moral que enfrentaron los líderes mormones era profundo. Revelar la existencia de la orden habría significado exponer rituales de asesinato sistemático, manipulación doctrinal extrema y la participación de miembros de alto rango de la Iglesia, lo que podría haber destruido la fe de millones y ofrecido munición a críticos externos. Ocultarlo, sin embargo, perpetuaba un silencio histórico sobre crímenes atroces, dejando a las víctimas sin reconocimiento público. La decisión final fue mantener la información confidencial,
permitiendo únicamente memoriales internos y ceremonias privadas para honrar a las víctimas mientras se aseguraba que la narrativa pública permaneciera intacta. La Iglesia consolidó así un precedente institucional, la protección de la fe y la reputación ante cualquier amenaza potencial derivada de secretos históricos demasiado oscuros para ser divulgados. Con el paso de los años, la comunidad alrededor de Mill Creek y otras localizaciones asociadas con la orden se transformó en suburbios prósperos, templos modernos y centros de reunión que servían a miles de familias mormonas. La vida cotidiana ignoraba por completo la historia sangrienta que yacía bajo sus pies, mientras la narrativa oficial describía a los pioneros desaparecidos como aventureros que se trasladaron hacia destinos desconocidos o víctimas de condiciones naturales extremas. Los secretos de la orden permanecieron bajo vigilancia institucional y cualquier documento sensible fue archivado bajo estrictas medidas de seguridad, accesible solo para líderes electos que debían preservar el conocimiento y garantizar que nunca resurgieran prácticas similares. Los artefactos descubiertos, incluidos los restos humanos, las vestimentas ceremoniales, las tabletas con instrucciones rituales y los mapas detallados de territorios y familias, fueron estudiados internamente para comprender la profundidad de la manipulación doctrinal y la psicología de la orden, pero nunca se revelaron públicamente. Esto permitió a la Iglesia aprender lecciones sobre control interno, prevención de extremismos y manejo de ideologías peligrosas, convirtiendo la experiencia en un caso de estudio secreto sobre cómo la fe puede ser distorsionada y los rituales pervertidos para justificar asesinatos sistemáticos bajo el pretexto de devoción espiritual. El legado de la Orden del Sacrificio Eterno continúa siendo una advertencia silenciosa, muestra cómo la obsesión con la gloria eterna puede llevar a la destrucción de vidas inocentes, cómo la autoridad religiosa puede ser manipulada para fines atroces y cómo las instituciones, aun con intenciones de protección, enfrentan dilemas éticos imposibles cuando se trata de la verdad histórica. Las cámaras subterráneas, ahora selladas y olvidadas por el público, y los registros confidenciales guardados en bóvedas secretas, conservan la memoria de cientos de víctimas, mientras la historia oficial permanece cuidadosamente curada. La pregunta que permanece abierta hasta nuestros días es si algún día se permitirá que la verdad completa vea la luz o si la protección de la fe seguirá justificando el ocultamiento de uno de los capítulos más oscuros de la historia religiosa americana. Incluso hoy, cada referencia, cada memorial secreto y cada procedimiento de vigilancia de la Iglesia refleja la tensión entre conocimiento y ocultamiento, entre justicia histórica y protección institucional. Los descendientes de los Whitmore y otras familias afectadas permanecen sin saber la magnitud de los sacrificios que marcaron a sus ancestros, y los documentos sellados contienen un relato de fe distorsionada, manipulación sistemática y devoción llevada al extremo mortal. La historia de Mill Creek y de la Orden del Sacrificio Eterno sirve como recordatorio escalofriante del peligro de la interpretación extrema de la religión, de los límites de la autoridad institucional y de la responsabilidad moral que recae sobre aquellos que conocen la verdad. La decisión de mantener estos secretos enterrados ha definido el curso de la Iglesia mormona, su relación con su pasado y la manera en que las generaciones futuras comprenderán la línea entre la devoción espiritual y la obsesión destructiva. La narrativa de Sarah, Rebecca, Murray y Ruth Whitmore, junto con las centenas de otras víctimas, permanece envuelta en silencio y misterio, y solo unos pocos líderes y archivistas conocen los detalles completos. Las cámaras subterráneas selladas, los artefactos conservados y los registros archivados son testigos silenciosos de un capítulo que desafía la comprensión y la moralidad, recordando que el precio de la gloria eterna, cuando se malinterpreta, puede ser la pérdida de la vida misma y la corrupción de la fe, y aunque los tiempos han cambiado y la vida moderna florece sobre los sitios de horror, la historia permanece latente bajo la superficie.
esperando solo el momento en que quizás algún día se pueda enfrentar a la verdad completa, con todas sus implicaciones, para que los nombres de los que murieron sean finalmente reconocidos y el impacto de la orden del sacrificio eterno sea comprendido en toda su magnitud.